Tenemos 19 participantes en este momento. Pues un minutito y empezamos. ¿Qué os parece? Sí, genial. Tú estás, ¿no, Victoria? No te vengas abajo. Estoy, de momento estoy. Tenía esto ventilado, pero he cerrado las ventanas porque está entrando agua a muerte. ¿Ah, sí? ¿Dónde estás tú? Valencia. En Valencia. Está cayendo en Valencia. Están cayendo unos truenos y unos relámpagos que... Bueno, en la universidad, donde está en este momento María José, se ha ido la luz hace un rato. O sea que aquí pues, nos puede pasar cualquier cosa. No os asustéis, que aún no ha ganado Trump, o sea que... que siga lloviendo es lo mejor que puede pasar. Oye, empezamos, si os parece. Fenomenal. ¿Vale? Bueno, primero buenas tardes a todos. Deciros que, en primer lugar, darle las gracias a Cuatro Casas y en su nombre a Guillermo y a Victoria, que están hoy aquí con nosotros, que van a dedicarnos un tiempo explicándonos y desasnándonos a todos respecto a todo el tema del teletrabajo. Y un recuerdo para Javier, para nuestro contacto tradicional, que el pobrecillo está malito en este momento, y desearle, si estuviera conectado, que no lo creo, pero si estuviera conectado, desearle que se restablezca lo antes posible. Bueno, van a hablar hoy de un tema que consiste en explorar algo pues, que salvó la cara y los muebles a muchas empresas durante el confinamiento. A pesar, y que además hizo que la actividad económica no fuera al traste definitivamente. Todo eso ha sido un poco cuestionado. Esta mañana estaba leyendo de un catedrático de la Universidad de Cataluña, de la Oberta, que decía que eso no es teletrabajo, lo que hemos hecho en los primeros meses, que eso, lo que hicieron las empresas fue, leo textualmente, atender una situación de emergencia enviando a los trabajadores a casa con su ordenador, porque no había ni estrategia, ni planificación, ni estudio de costes, ni de beneficios, ni el clima laboral, ni nada de todo eso. Bueno, quizá lo del teletrabajo, ajeno a que lo que nos cuenten en esta tarde ellos dos, tanto Guillermo como Victoria, nos pueda servir para algo mucho más importante al final, y es la desaparición gradual del presencialismo dentro de las empresas y el trabajo definitivamente por objetivos, que debería ser un trabajo, digamos, definitivo para todas las empresas y para todas las instituciones. Y sin más, doy de entrada a Guillermo y a Victoria, y que os vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, en esta tarde tan movidita que tenemos, y esperemos que todo nos vaya bien, no se nos vaya la luz como se nos ha ido hace un rato, y vaya todo lo mejor posible. Guillermo, Victoria, son todos vuestros. Fenomenal. Si quieres, Victoria, bueno, por aquello de que soy más viejo, o sea, no por otra cosa, quizás podemos comenzar presentándonos, Victoria y yo. Como sois muchos, nos vamos a poder, que nos vamos a poder conocer individualmente a cada uno de vosotros. Mirad, mi nombre es Guillermo Tena, soy consejero de Cuatro Casas y dirijo un instituto que Cuatro Casas tiene, que tiene un nombre así un poco pijillo, que es el Instituto de Estrategia Legal de Recursos Humanos. Básicamente, bueno, pues es un think tank donde, bueno, desarrollamos mucho conocimiento de lo que es la gestión de recursos humanos, si queréis más innovadora, vinculada con el marco jurídico laboral. La verdad es que, y creo que lo vais a poder observar, yo no soy abogado al uso, de hecho llevo 3 años y pico en Cuatro Casas y yo siempre he sido hasta ahora director, he trabajado en recursos humanos y he sido director de recursos humanos. Mi último trabajo fue como director de recursos humanos de Iberia. Anteriormente estuve como director de recursos humanos en Europa de ABB.
Antes estuve en Unilever, en Procter & Gamble. Bueno, la verdad es que ha sido una vida, y está siendo, o sea, que aún me queda mucha cuerda para rato, muy vinculado a la gestión de recursos humanos. Dentro de Quatre Casas y del instituto que dirijo, pues lo que aporto es, bueno, pues a que todos los temas que tratamos, como por ejemplo el que vamos a ver hoy, de trabajo a distancia, dotarles o tratar de dotarles, ¿verdad, Victoria? No solo de la visión jurídica, que Victoria, como ahora se presentará, es de un trazo muchísimo más fino que lo puedo hacer yo, sino de una visión más de negocio a los temas o regulaciones nuevas que van surgiendo en temas de subcontratación, en temas de registro horario, en temas de igualdad, de diversidad, de equidad retributiva. Bueno, pues las cosas que van surgiendo, más luego, pues todo lo que no está en las nuevas tecnologías como cambio de gestión. Entonces, este es Guillermo Tena, ya veréis, puramente aragonés, con lo cual ya me perdonaréis por el acentorro, pero es el que hay, con lo cual tampoco puedo hacer nada por disimularlo. Si quieres, Victoria, te presentas tú y luego ya comenzamos de corrido todo el lío. Claro, Guillermo. Oye, en primer lugar, agradecer al Club de Recursos Humanos, que nos ha permitido estar hoy debatiendo este tema del teletrabajo y con vosotros. Y encantada de haber podido sustituir a Javier con vosotros, pese a que la causa pues es un poco complicadilla, pero bueno, Javier está bien y seguro que en la próxima, pues ojalá lo pueda compartir con él y así no perder el vínculo con vosotros, que a muchos de vosotros nos conocemos. Yo, para los que no me conocéis, estoy trabajando ya en Quatre Casas 20 años, que se dice pronto, 20 Madre años mía, de laboralista. con lo joven que Guillermo. eres. Uy, eso es que me ves con buenos ojos. Pero soy laboralista de vocación, porque a mí el derecho en sí no me atraía mucho y durante la carrera pues encontré esto del derecho laboral y continué con mi doctorado en Derecho Laboral. Pasé por Garrigues como fiscalista y salí huyendo del derecho fiscal, pero me queda por ahí ese conocimiento de la fiscalidad que me ayuda mucho en todos los temas de compensación y beneficios y en todas las cuestiones laborales que van muy, muy vinculadas en temas retributivos al fiscal. Y a partir de ahí, pues mi experiencia es en todos los ámbitos del derecho laboral. Como ya conocéis, aquí además en la Comunidad Valenciana es muy de trinchera, así que hoy en este tema del teletrabajo intentar aportaros la visión o la claridad dentro de las dudas que tenemos y aprovechando que tenemos a Guillermo en el equipo, pues hacemos ese tándem un poco de la visión de recursos humanos y de esas cuestiones que todos vosotros os planteáis y que los abogados a veces nos olvidamos de poner los pies en la tierra, ¿no? Nos quedamos en la letra, la coma del artículo y de la disposición y pues esperamos que el tándem nos ayude a facilitaros las cosas, que es el objetivo de la ponencia de hoy, de la charla, que queremos que sea un poco interactiva, lo comentábamos el otro día y si tenéis cualquier pregunta, levantad la manita esta del Zoom, intentaremos ir viendo sobre la marcha entre Guillermo y yo las preguntas que vais planteando y intentaremos ir contestando sobre la marcha, así que... No, fenomenal. El otro día, Victoria, y lo digo para todos, estuve en otra cosa similar con un socio de Quatre Casas que decía que Guillermo nos saca de nuestras casillas y luego acabo diciendo jurídicas, que es lo que, bueno, ya me quedé un poco más tranquilo porque me da la sensación de estar sacándole de los nervios. Entonces, bueno, lo digo... Bueno. Oye, si os parece, vamos, que no es mi idea sacarte de las casillas para nada, Victoria. Entonces, oye, mirad, ¿cómo hemos estructurado la sesión de hoy? O sea, en primer lugar, y como norma de juego, lo que os decía Victoria, ahí me parece esencial, y es que preguntéis, que intervengáis. O sea, yo creo que para los que no habéis usado Zoom, veis que por ahí abajo hay una cosa que pone... una Q y una A, questions and answers, es decir, que si vais o bien levantando la mano, que hay otro cacharro que no sé muy bien dónde está, o a través de las preguntillas, intentaremos responder todo lo que preguntéis. Si hay algo que se quede sin responder o porque no nos da tiempo o porque no lo sabemos responder, pues lo responderemos por mail y sin ningún problema, ¿vale? Eso por un lado.
Y la estructura que tenemos es la siguiente. Vamos a ver, a mí me gustaría haceros un planteamiento inicial. Vamos a utilizar algunas slides, no transparentes, algunas slides para que podáis ver. Por cierto, luego os las mandaremos por correo también, con lo cual no tenéis por qué tomar nota. Luego, si queréis, Luis, os lo mandamos y vosotros ya lo distribuís, ¿vale? Fenomenal. Entonces, me gustaría haceros una pequeña introducción, pues más del trabajo a distancia casi como herramienta de, vamos a llamarle herramienta de gestión o como recurso de gestión para seguramente muchos de los que estáis ahí. Luego poder tener, más que una presentación a Victoria, y me gustaría pues ir hablando con Victoria de cosas que yo creo que a todos nos preocupan cuando estamos en el negocio y vamos revisando un poquito la nueva normativa. Sí, pero si alguna pregunta que yo hago, Victoria no la responde bien o la pregunta está muy mal hecha, pues, joder, nos decís, oye, macho, que eso no ha quedado claro y lo intentamos aclarar un poquito más, ¿vale? Entonces, dejarme que comparta, es que yo soy un baby boomer total, entonces a ver si sé compartir mejor que... Creo que sí, ¿eh? Vale, se ve, ¿no, Luis, la presentación? Se ve. Vale, fenomenal. Venga, genial. Entonces, mirad, os decía, a mí me gustaría comenzar hablando un poquito del trabajo a distancia desde un punto de vista más de recursos humanos. Y si queréis hago un repaso por 3 estadios mentales que seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado, ¿no? Uno primero, ¿qué hablábamos del trabajo a distancia antes de la crisis sanitaria? ¿Qué hemos hablado durante la crisis sanitaria? Que aún seguimos, ¿vale? O sea, pero que hemos hablado, que hemos podido aprender. Y el tercer estadio mental, para los que nos hemos leído o estáis enterándoos de qué dice la nueva regulación, un tercer estadio mental, que es, joder, lo que pensaba antes de la crisis, lo que pensaba durante la crisis, ya no sé si lo pienso a la luz de la nueva regulación, ¿vale? Entonces, mirad, y por comenzar un poquito, dejarme que os diga, no sé si es un chiste, ¿no? Pero yo creo, el otro día me reía también con un grupo de estos porque decía, joder, yo creo que antes de la crisis sanitaria había mucha más gente debatiendo acerca del teletrabajo, del trabajo a distancia, que teletrabajando. Es decir, yo creo que muchos hablábamos del trabajo a distancia como forma de reaccionar a modelos de negocio, a la necesidad de mercado, a tratar de conciliar un poquito mejor. Bueno, y hablábamos, en esta slide lo que veis son, bueno, cuando hablábamos antes de la pandemia del trabajo a distancia, pues hablábamos con temas, oye, pues muy positivos, como decir, oye, lo que nos podía ayudar el trabajo a distancia, pues realmente atraer más y mejor talento, ¿no? Ya sabéis, no vamos a hablar hoy de las generaciones estas, de que si la X, la Y, la Z y tal, pero es cierto que, oye, que hoy atraes más y mejor talento cuando tú puedes ofrecer una flexibilidad, un marco de operación de la empresa con más flexibilidad que con menos. Bueno, y decíamos, joder, oye, qué bien tener una política de trabajo a distancia para tener mejor talento. También te da mayor diversidad. Evidentemente, poder trabajar a distancia, decíamos antes de la pandemia, bueno, te permite tener tipos de personas o perfiles que no siempre de manera presencial puedes acceder. Hablábamos de una forma de trabajo más sostenible, no voy a entrar en ello, pero bueno, menos emisiones de CO2 en la sociedad, bueno, pues realmente un trabajo más sostenible. Sin duda alguna vinculábamos, y seguimos vinculando, vinculábamos el trabajo a distancia a la conciliación entre la vida personal y laboral. Hablábamos de, bueno, por el ahorro de tiempo en desplazamientos, pues mejor que realmente podía significar trabajar a distancia en determinados momentos del día o de la semana, pues un aumento de eficiencia y de productividad, ¿vale? Y también hablábamos, sin duda alguna, yo creo que un factor muy relevante es la digitalización de muchos de los negocios. Hay muchos negocios cuyo modelo ha variado tanto que requiere del trabajo a distancia, ¿no? Hablabas tú, Luis, de la posibilidad de trabajar por objetivos, reducción de costes, es decir, que veíamos un montón de ventajas, ¿de acuerdo? También hablábamos, los que éramos grandes debatidores de estos temas, oye, de los problemas que generaba, pues hablábamos de la falta de comunicación entre los diferentes departamentos, hablábamos de cómo a veces los que hemos sido jefes no nos adaptaremos en la vida a trabajar
con gente con equipos que trabajan en remoto. En muchas empresas daba miedo el afrontar el trabajo a distancia por la sensación de perder el control sobre los procesos de trabajo, ¿no? Daba un poquito la sensación, además en España yo creo que particularmente, a lo mejor por la cultura esa de que, no sé quién definía una vez la cultura, decías todo aquello que hacemos cuando nuestro jefe no nos ve. Pues claro, si no nos ve, pues hay gente que de alguna manera pues tiene empresas que pensábamos, bueno, si no vemos a los trabajadores, perdemos el control sobre su operación. Es cierto también, oye, que muchos hablábamos de cómo el trabajo a distancia podría limitar la innovación, porque pensamos que vernos físicamente pues es importante, todo el tema de cultura, que yo no sé muy bien, bueno, ya os he definido lo que creo que es, pero da igual. El aislamiento, la productividad baja, que también se podía producir, bueno, y en algunas compañías que siguen contratando, afortunadamente, pues la dificultad de formar personas jóvenes. Mirad, si esta sesión la hubiéramos tenido con Luis María José y con Javier Molina, que vendrá tal, y la hubiéramos tenido hace un año, seguro que hubiéramos empezado así y a partir de aquí hubiéramos empezado ya a debatir, porque realmente, bueno, pues nos atrevemos o no nos atrevemos, ¿qué hacemos? Y realmente, fijaos que, insisto, previo al COVID, el resultado de todo este debate era que el trabajo a distancia no dejaba de ser una forma residual de trabajo. Es decir, no se utilizaba mucho. Mirad, no lo tengo puesto aquí, pero no hay en España más de un 4% de convenios colectivos registrados que contengan alguna cláusula que regule el teletrabajo. Estoy hablando de antes del COVID, ¿vale? Es decir, un uso realmente pequeño. En los datos que os pongo aquí, por ejemplo, la OIT estima que 1 de cada 6 empleos se pueden llevar a cabo desde casa, aunque eso aumenta a un 25% de los trabajos en países más desarrollados. Ahí veis algún dato acerca de los que podríamos trabajar a distancia en determinados países, pero la realidad última, que es por lo que yo calificaba esta forma de trabajo como residual, es que en el 2019 solo o cerca del 5,4% de la población europea trabajó generalmente desde su hogar, ¿vale? En España, este 5,4 se convierte en un 4,8, con lo cual eso es lo que todo ese debate que he dicho que teníamos acerca de lo chulo o no chulo que podría ser el trabajo a distancia, había muchos departamentos de recursos humanos que lo usaban para ganar algún premio de recursos humanos, o sea que no, pues realmente tampoco tenía mayor incidencia, ¿vale? Fijaros, muy brevemente también, ese 4,8% de gente que teletrabajábamos o que podía teletrabajar, además se unía a un potencial importante de España, que lo hemos demostrado en la pandemia, y es que, según un informe, un índice que tiene la Comisión Europea, pues en España estamos por encima de la media europea en el índice de digitalización de la economía y de la sociedad, en el sentido de que nuestra capacidad, aunque hoy se nos vaya la luz, María José o Victoria, que decís, el índice de el ámbito de conectividad y la infraestructura que tenemos de fibra óptica, de 4G y 5G es súper elevado, con lo cual, bueno, no teníamos ninguna limitación técnica para que ese 4,8% hubiera sido mucho más elevado, ¿vale? Para no enrollarme, esto es previo al COVID, ¿vale? Y de repente, oye, llega la pandemia, ¿vale? En este dato solo quiero que os quedéis con una cosa, ¿no? Y es, oye, que en la pandemia, pues, como 3 millones de trabajadores, bueno, aumentamos como cerca del 350% las personas que hemos teletrabajado. Me ha gustado mucho, Luis, un comentario que has hecho en la introducción, porque efectivamente nosotros, yo en este caso estoy hablando, nunca calificaría lo que hemos vivido como teletrabajo, sino como una supervivencia del negocio en el cual, evidentemente, las empresas lo que hicieron o lo que hicimos fue, joder,
vamos a casa porque aquí no se puede estar. Y desde ahí hemos trabajado. Cierto es que nos ha permitido probar algo que no es teletrabajo, pero que hemos aprendido un montón. Y hemos aprendido un montón de cosas buenas de las que veníamos debatiendo y un montón de cosas pues, que a lo mejor nos han preocupado un poquito más. Antes no sé quién estaba por aquí que dijo, jo, si no conoces Zoom, pues eres una privilegiada. Bueno, pues hoy hay cosas que nos han gustado y otras que no. El balance en mitad de la pandemia era positivo. Yo creo que mucha gente de recursos humanos nos vinimos arriba, macho. O sea, pues llevábamos años debatiendo si sí, si no, la ventaja o no, hago un pilotito con estos dos que además confío y con el trabajo a distancia, o sea, con la pandemia, perdón, y no lo digo para buscarle cosas positivas, pero es cierto que nos enseñó y nos hizo, dejarme de expresarlo así, como que nos hizo venir arriba, ¿vale? O sea, yo creo que fuimos muchos los que vimos que era una forma de trabajo súper interesante, en la cual nos animaba a explorar con un objetivo de flexibilidad nuevos esta forma o sistema organizativo, utilizando la tecnología y buscando pues no solo la conciliación de la vida personal, sino también una cierta productividad, que por cierto sí que vimos yo creo que muchas empresas han visto cómo sus índices de productividad en algo que no es trabajo a distancia, pero sí que han subido. Bueno, entonces, dos estadios mentales, el previo al COVID, el estadio en mitad de la pandemia, que insisto, el previo era dudo, en la pandemia nos hemos venido arriba y de repente sale una regulación, ¿vale? Fruto del acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales. Y mira, yo he tenido la suerte de participar en el grupo de trabajo de la Comisión de Diálogo Social de COE con el gobierno en la negociación de este tema. Bueno, ya sabéis que modifica el artículo 13 de Estatuto de los Trabajadores, que ahora veremos con Victoria. Y bueno, pues se va a tramitar con proyecto de ley y bueno, de alguna manera pues tenemos una nueva regulación, ¿vale? Una nueva regulación, jope, que a ver si lo digo en fino y porque además me graban. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que estábamos arriba, o sea, en este segundo estadio mental nos habíamos venido arriba, ¿vale? Y con lo cual la regulación pudo ser súper oportuna, ¿vale? O sea, porque es cierto que si te vienes arriba, pues habría que regular, seguramente, ¿vale? Pero claro, tenemos una regulación, como habéis visto y como ahora vamos a profundizar, pues que posiblemente sea excesivamente prolija, seguro que técnicamente es compleja y además a mí a veces me parece un puntito imprecisa, ¿no? Con lo cual, en un momento en el que el trabajo a distancia creo que es una prioridad estratégica para las compañías, pues tengo mis dudas de si la nueva regulación, vamos, de hecho, no tengo ninguna duda, perdonadme que lo voy a decir así más claro para que no tengo ninguna duda de que la nueva regulación no incentiva el trabajo a distancia, ¿de acuerdo? Y es un poquito en lo que nos gustaría hoy, pues el tratar de profundizar con vosotros. Yo estoy convencido, y ya por terminar, que las empresas que se habían atrevido o que habían necesitado implantar sistemas de trabajo a distancia como su forma de organización del trabajo, van a seguir con ello, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay ningún problema. Esperadme un segundo, que no me voy, porque a mí no se me va a ir la luz, pero la batería del ordenador sí, entonces lo enchufo y ya está. O sea, que no... Vamos, que sigo aquí. Perdona, Luis, que estos son... Ya ves que tengo una experiencia con esto del directo. Ya. No, disculpadme, que os decía... Esperad, ya me he distraído, no sé qué estaba diciendo, Victoria. Bueno... A lo que íbamos, que con la nueva regulación lo que vamos a tener muy en cuenta es, insisto, que aquellas empresas que habían empezado a necesitar la modalidad de trabajo a distancia, yo creo que no la van a abandonar con la nueva regulación, sin duda alguna se adaptarán
el que tenía dudas las va a seguir teniendo y el que se había venido arriba, como poco se lo va a pensar un poco más. Entonces, vamos a ver si queréis los detalles de la regulación con Victoria y así podemos de alguna manera, bueno, pues tratar de, y luego podéis discrepar o no perfectamente con cualquier cosa de la que he dicho, ¿no? Entonces, si te parece, no sé si alguno queréis algún comentario antes de pasar y ya, Victoria, vamos adelante con la nueva regulación. No sé, es que ahora no veo si hay... Vale, no hay ninguna pregunta de momento. Fenomenal. Oye, pues vamos un poquito, Victoria, porque yo creo, fíjate que yo no sé si os pasa, la pena es que no podamos hablar con vosotros, pero fijaos, yo creo que hablamos de trabajo a distancia, de teletrabajo, trabajo flexible. En inglés ya es la bomba porque hablamos de flexiwork, de flexiworking, de flexible no sé qué. Todos estos conceptos, Victoria, ¿son sinónimos o con la nueva regulación cambian de alguna manera? ¿Cuál es la cosa que tenemos delante de la mesa? No sé Pues si me explico, efectivamente. Victoria. Sí, Digo sí, que sí, yo sí, claramente. Sí, sí, antes cuando estabas diciendo que habías como que me lío, participado como que me lío. en la redacción o en la valoración de las diferentes propuestas de esta ley, pues yo cuando veía los borradores de la norma me llamaba la atención cómo estaba cambiando efectivamente el concepto que teníamos hasta ese momento de trabajo a distancia. Y yo me lo miraba en mí misma porque pues, me operaron de la rodilla en 2018 y a partir de ahí yo 3 mañanas a la semana trabajaba desde mi casa. Bueno, desde mi casa, desde el centro de rehabilitación, desde donde pudiera en cada momento, pero 5 horitas, 3 días a la semana, más o menos, pues unas 15 horas, no era considerado ni tenía en mi cabeza que yo fuese una trabajadora a distancia. Sin embargo, a partir de, porque nuestro Estatuto de los Trabajadores consideraba al trabajador a distancia aquel que preponderantemente trabajaba en su domicilio o en el lugar donde él eligiera, más del 50% de su tiempo. Pues 3 mañanas no supone más que una cuestión organizativa que acuerdas con la empresa y que no lleva a ninguna modificación del contrato de trabajo. Sin embargo, una vez publicada la norma, el listón para ser considerado trabajo a distancia ha bajado considerablemente y se coloca en el 30%. Es decir, que cuando un trabajador dedica más del 30%, tan solo un minuto más del 30% de su jornada en un periodo de 3 meses, presta sus servicios desde el domicilio o desde cualquier otro lugar que decida, se convierte en una modalidad de trabajo a distancia que estará sujeta a toda la normativa que establece esta nueva ley y que ahora veremos que es muy exhaustiva, ¿no? Con lo cual mis 3 mañanas de teletrabajo se convierten en una situación de trabajo a distancia que pasaría a estar regulada. Ya lo hablaré con Javier, pero tiene un impacto importantísimo en muchas empresas que tenían estas situaciones de organización individual o por grupos o por colectivos o políticas internas de esta flexibilidad, ¿no? Y si pasamos a la siguiente diapo, Guillermo, es importante tener muy claro, cambiar el chip, ¿no? Vemos que el trabajo flexible era y sigue siendo el que permite pues, transitar de la presencialidad al trabajo a distancia con las normas de flexibilidad que se establezcan en la empresa y podrá mantenerse siempre que el trabajo a distancia no supere el 30%, que llevado al ámbito semanal, porque lo veáis claramente, son 12 horas semanales, un día y medio. A partir de ahí ya sería considerado trabajo a distancia en el periodo de 3 meses. ¿Ok? Ese trabajo a distancia no solo es el teletrabajo, que es una forma de trabajo a distancia. Pues conocemos muchos otros tipos de trabajo a distancia. Yo recuerdo cuando estaba en Alicante había muchísimo trabajo de talleres de costura o de montaje de piezas en los domicilios y
cuando para el trabajo se requieren tecnologías informáticas, etcétera, lo consideramos teletrabajo, que tiene otra serie de consideraciones dentro de la norma. Así que tenemos el trabajo flexible, que va y viene, hasta el 30%. Cuando pasa el 30% de trabajo fuera de las oficinas de la empresa, en el lugar decidido por el trabajador, estamos en distancia. Si utilizamos medios informáticos para ese trabajo a distancia, estaremos en el formato de teletrabajo y será trabajo presencial el resto, es decir, aquel que se realiza o en las oficinas de la empresa o en aquel lugar determinado por la empresa. Que discutíamos, os poníamos aquí el ejemplo de las redes comerciales porque lo hemos discutido un montón, porque hay muchas empresas que han venido y dicen, es que tengo teletrabajadores que no pisan la empresa nunca. ¿Tengo que regular toda mi red comercial como trabajadores a distancia? En principio no, porque estos no prestan servicio en su domicilio todo el día. Están normalmente on the road, ¿no? Visitando al cliente, desplazándose, manteniendo reuniones, etcétera, y solo hacen una pequeña parte de trabajo administrativo, de reporting, desde su domicilio. En esos casos no estaríamos en trabajo a distancia, seguiría siendo un trabajo presencial. Es cierto que está evolucionando toda esta actividad comercial, ¿no? Y que nos estamos encontrando con que cada vez más los clientes son los que están demandando que no venga el comercial a verme, que me pone una reunión por Zoom y punto, una llamada, yo entro en la plataforma, hago mi pedido, me pasa las tarifas y ya prácticamente las reuniones se van reduciendo. Habrá que revisar en ese caso si se convierten en trabajadores a distancia y entonces aplica esta nueva normativa. No sé si me he explicado. No, Victoria, pero y una Sí. pregunta, el porcentaje del 30%, ¿cómo nos afecta? El porcentaje del 30% nos afecta en el sentido de que a partir de que el trabajo a distancia supere ese 30%, lo que habíamos dicho de 12 horas a la semana o un día y medio a la semana en el periodo de 3 meses, entrará toda la carga de esta normativa. Y Es no lo decir, que puedo habrá que cambiar como suscribir. empresa, ese porcentaje, disculpa. No lo puedes cambiar. El porcentaje única y exclusivamente ese listón puede bajar por Vale. vía de la negociación colectiva. Se puede mejorar, pero se convierte en una norma mínima, como todas en el Estatuto de los Trabajadores, o la mayoría, salvo que lo prevea expresamente, es una norma mínima que la negociación colectiva podría reducir y decir que pasarán a ser trabajadores a distancia aquellos que pasen del 20%, del 15%, o podría ampliar el periodo reducir el periodo el parámetro de cómputo de los 3 meses, pero no ampliarlo. No podremos ir a una situación más restrictiva, sino al revés, más beneficiosa para el trabajo a distancia. Ya. Y una pregunta, Victoria. Vamos a ver. Yo creo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan, entre el registro del tiempo de trabajo, entre los planes de igualdad, o sea, yo lo sé, con la poca cantidad de recursos que normalmente tiene una empresa desde un punto de vista de recursos humanos, con todos los respetos, que ya sé que no es culpa tuya, porque esto no es culpa tuya, otras cosas sí, Victoria, es un lío de mil pares de narices desde un punto de vista de planificación, ¿no? Tenemos hecho un cuadro que me gustaba compartir ahora con las personas que nos escuchan, ¿no? Pero a partir de cuándo tiene la empresa que adaptarse a este nuevo Real Decreto Ley, porque claro, no sé, o sea, que ¿desde cuándo empieza esto? Vamos, esta fiesta... Esta fiesta ya ha empezado, pero transitoriamente tendremos plazos de adaptación, ¿ok? Efectivamente, yo creo que la norma ha sido un jarro de agua fría para todos aquellos que estábamos viendo esa flexibilidad como un modelo pues de mucha libertad para ambas partes y de regulación de la relación laboral pues mucho más flexible y que iba a permitir más amplitud a la negociación de las partes, ¿no? Sin embargo, pues se va a convertir en un ámbito restrictivo, costoso y en muchos casos está suponiendo dar pasos atrás en la apertura de este tipo de sistemas en empresas. Y iremos viendo, ¿no? Y en ese
¿cómo se tienen que ir adaptando las empresas a este nuevo escenario, a este nuevo marco? Hemos intentado poner el cuadrito porque mira que nos ha costado también ver todos los supuestos en los que puede estar cada una de las empresas y cuándo entraría en vigor toda la normativa que incluye este Real Decreto Ley. Si quieres, Victoria, discúlpame que te interrumpa, discúlpame un segundito, Victoria, te lo digo por si a lo mejor, no para ayudarte, sino para ponerte y someterte a un séptimo eso. O sea, imagínate si la compañía ya tenía una política de trabajo a distancia preexistente, ¿tiene que aplicar esto? No, perdona, Número 1, vale. Que me vas a matar. Supuesto 1. Supuesto número 1. No, porque así yo creo que es más fácil. Supuesto que tú estás diciendo, tengo una política interna de la empresa que no he pactado con nadie, ¿vale? Yo tenía mi norma interna y un día pues establecí en mi intranet un sistema para que la gente que quiera que solicite teletrabajo, trabajo flexible, y hemos acordado individualmente pues una serie de criterios. Si no tengo una normativa acordada vía convenio colectivo o vía acuerdo colectivo con los representantes de los trabajadores, sino que es una política interna o acuerdos individuales que yo he ido aplicando, la normativa del Real Decreto Ley 28 ha entrado en vigor el 13 de octubre de 2020, pero nos da un periodo transitorio de 3 meses para adaptar esas políticas y esos acuerdos individuales a la nueva norma. Es decir, tendremos noviembre, diciembre y enero, esos 3 meses, para revisar los acuerdos que tenemos y adaptarlos, nuestras políticas y nuestros acuerdos, a esa nueva normativa. El segundo supuesto es si sí que tengo un convenio colectivo vigente o un acuerdo de empresa vigente, acordado con los representantes de los trabajadores, que determina unas normas para el trabajo a distancia. Y en ese caso, el Real Decreto Ley 28/2020 no entra en vigor. Seguiré aplicando mi convenio, mi acuerdo, hasta que éste pierda su vigencia si tiene un periodo de vigencia previsto, ¿vale? Pongamos que yo tenía un acuerdo que llegué en el año pasado, en 2019, y dije, pues voy a poner un acuerdo para 4 años, mi convenio colectivo de 4 años, en el que tengo una regulación del trabajo a distancia. Pues hasta dentro de 4 años tienes el monte, Guillermo. No entrará en vigor el Real Decreto Ley 28. Sí, no, perdona, Victoria, es que te iba a preguntar, eso, aunque lo que se acordase en el convenio colectivo fuera un poco programático, es decir, yo creo que antes de la pandemia había, y tenemos algún ejemplo que luego podemos enseñar, pero había algún convenio colectivo que es cierto que recogía el trabajo a distancia, pero era como de buen rollete, entenderme, pues que favoreceremos tal en la medida que, o sea, que realmente tenía poquito de contenido, por así decírtelo, ¿no? Claro, tiene que ser una regulación normativa. Si son simplemente intenciones de las partes o principios, habría que verlo individualmente. Yo creo que habrá que ver en cada caso cuál es la regulación que existe y si realmente se entiende como regulación de las obligaciones y derechos de cada una de las partes en el trabajo a distancia. Me refiero a pues cuándo se entenderá trabajo a distancia, qué derecho tendrán los trabajadores, cómo se podrá revertir esa situación, qué es lo que hay que pactar en los acuerdos individuales, qué ofrece la empresa, en qué condiciones se puede acceder o volver. Eso sería una regulación que sustituiría temporalmente la que viene a incorporar el Real Decreto Ley 28, y solo finalizada la vigencia de ese acuerdo entraría en vigor esta norma. Y en ese momento volveríamos a tener un periodo de 3 meses para adaptarnos a la norma. Vale. Puede ocurrir, ojo, que el convenio colectivo o acuerdo colectivo de empresa que regula el trabajo a distancia no tenga
una fecha de vigencia, es decir, es un pacto sine die, un pacto indefinido. En ese caso, lo que nos dice el Real Decreto Ley 28 es que ese periodo transitorio será de 1 año, salvo que las partes negociadoras acuerden alargar ese periodo transitorio un máximo de 3 años. ¿Vale? Si nuestro convenio no preveía una duración concreta, tendremos 1 año de tiempo y si lo acordamos 3. Te he interrumpido cuando estabas hablando de, oye, de ese del segundo supuesto. Perdona, no sé si... Sí, yo creo que lo he aclarado. Fenomenal. Supuesto 1, no tengo convenio colectivo ni acuerdo colectivo, pero sí que tengo una política interna o acuerdos individuales de teletrabajo, de trabajo a distancia. En ese caso, tengo 3 meses desde la entrada en vigor, que fue Vale. en octubre, para adaptarme. Segundo supuesto, si tengo convenio colectivo o acuerdo colectivo en vigor, lo sigo aplicando hasta que finalice. Vale, Si genial. no tiene fecha de finalización, 1 año y puedo acordar alargarlo hasta 3. Genial. Entonces, Victoria, por ejemplo, si no tengo nada, o sea, yo he implantado es que no hemos dicho que le llamábamos trabajo por supervivencia, ¿no? Pero si yo estoy en una empresa y tengo a la gente en casa por la situación de COVID, ¿me afecta esta normativa o...? No. En principio, la situación de teletrabajo que se haya implantado en las empresas por motivo de reducir los efectos de los contagios de la pandemia de COVID, no les resultará de aplicación la normativa del Real Decreto, con una excepción. Ahí vamos. Ahí vamos. Pasa la transparencia. Espera un momentito, que aquí. Bueno, aquí teníamos algunos ejemplos que cuando os pasemos las diapositivas, la presentación, podréis verlos. Ejemplos de convenios colectivos previos que ya recogían alguna normativa al respecto. Y tenemos el teletrabajo por COVID. Teletrabajo COVID es aquel que hemos tenido que forzar de alguna manera y que adaptarnos de manera urgente para salvar vidas, como se ha venido a decir. Ha sido desde el Real Decreto Ley 8/2020 dictado en marzo, una de las medidas prominentes para las empresas, es decir, preferencia del teletrabajo siempre que éste se pueda realizar, y que ha llevado a muchas empresas, como decías al inicio, a lanzarse a esta aventura del teletrabajo. Y en este momento, a esos acuerdos, a esas situaciones de teletrabajo, que como decía Luis, realmente pues es una manera de organizarnos y de que siga funcionando la empresa desde los domicilios de los trabajadores, no les resultará de aplicación esta norma. Lo único que recoge esta disposición del Real Decreto Ley 8 es que la empresa deberá aportar los medios necesarios para que el trabajo pueda realizarse desde el domicilio. No podemos forzar a nuestras plantillas a trabajar desde su domicilio sin facilitarles los medios. Y por otro lado, es una de las cuestiones que más hemos discutido, más hemos valorado con nuestros clientes, es qué pasa con los gastos adicionales que los trabajadores puedan tener por ese trabajo, ¿no? Yo, el aire acondicionado de mi casa de los meses de verano ha sido largo, no sé si se lo reclamaría 4 casas, pero es una de las cuestiones que se están planteando, ya que este Real Decreto lo que dice es que vía negociación colectiva se establecerá esa compensación de los gastos a los que tenga que hacer frente el trabajador por desarrollar su trabajo en su domicilio. Parece que se reserva a la negociación colectiva la delimitación de esa compensación, pero desde nuestro punto de vista va a ser muy fácil que un juzgado de lo social no vea tal reserva de negociación colectiva en esta norma y vea más bien una obligación de la empresa de compensar los gastos que haya tenido el trabajador por el desempeño de su trabajo en beneficio de la empresa. Sí que es cierto que tendrán que ser previa acreditación euro a euro de ese gasto
y que corresponde esa carga de la prueba al propio trabajador. Pero entendemos que sí. Por uno, la aportación de medios es innegable. La empresa tiene que aportar los medios necesarios para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo sin incidencias desde casa. Y en segundo lugar, la compensación de los gastos en principio queda reservada a la negociación colectiva, pero si no hubiese negociación colectiva, puede que los trabajadores individualmente, si lo acreditan, pudiesen reclamar gastos adicionales que hayan tenido que soportar. Oye, Victoria, antes de preguntarte otra cosa sobre los gastos y los medios, yo entiendo, pero simplemente quiero corroborar contigo, que cuando hablamos de trabajo a distancia por COVID-19 no tenemos por qué estar en estado de alarma para estar en trabajo a distancia por COVID-19. Es decir, que esto puede durar más allá del estado de alarma si sigue habiendo empresas que mandan a su gente a trabajar a casa como medida de contención sanitaria, pero no vinculado con los líos que hay ahora autonómicos. Correcto. Y tal. Vale. Sí, el estado de alarma en sí, que finalizó, ahora volvemos a tener, no delimita esta situación de teletrabajo por COVID. Es siempre y cuando el teletrabajo sea la medida utilizada por la empresa para evitar o minimizar los riesgos de contagio. Okay. Entonces, esto se podrá alargar mucho más allá del estado de alarma. De hecho, finalizado la primera fase de estado de alarma, esa prioridad del teletrabajo se ha seguido manteniendo por muchas empresas y seguirá quedando excluido de la aplicación del Real Decreto Ley 28. Y mientras dure la situación y la priorización de esta modalidad de trabajo, pues también se seguirá aplicando esto. Y siempre que sea por COVID-19. Además, si pasado mañana nos toca otra pandemia, esta norma no nos serviría. Ya. Oye, y volviendo un poquito al tema de los gastos, y ya me voy al post-COVID, que ojalá sea cuanto antes, pero sí. La norma habla de medios y tal. ¿A qué se refiere? O sea, quiero decirte, una mesa de trabajo, por ejemplo, ¿me la pueden pedir? Me la pueden pedir, sí, porque ya me imagino que en esta vida pues se puede pedir, pero no sé cómo crees tú que podemos afrontar un poquito esa dotación de medios, ¿no? Que es un poco amplia, vamos. Pues primero y primordial, negociación colectiva. La negociación colectiva es la que está llamada a definir y delimitar cuáles serán los medios que tendrá la empresa que aportar al trabajador para que el trabajo a distancia se pueda desarrollar. Los medios y tengo que alcanzar un acuerdo con ellos, ¿no, Victoria? Porque yo he trabajado en empresas, no quiero hablar de Iberia por si acaso me grabáis, pero que yo no hubiera acordado esto en la vida, vamos, no. No es necesario si hay una negociación de buena fe o no es posible negociar porque no tengo representantes de los trabajadores. Por un lado, son los medios esenciales necesarios para poder desarrollar el trabajo. Y en segundo lugar, hay una cuestión de prevención de riesgos laborales que la empresa está obligada a mantener y a promover, ¿no? Si el trabajador necesita una silla ergonómica y no tiene los medios en casa, pues puede que nos lo solicite. En todo caso, pensad que el trabajo a distancia no puede ser impuesto por ninguna de las dos partes. De manera que es el acuerdo voluntario individual entre las partes, el que si no existe negociación colectiva va a definir cuáles son los medios que aportará la empresa y con los que el trabajador se siente suficientemente adaptado y cuál será la compensación de gastos que sea necesario, ¿no? En ese momento post-COVID, en el pre-COVID, o sea, en el por-COVID ha sido algo obligatorio, urgente y en el que las empresas han tenido que cerrar la puerta de sus oficinas en muchos casos y han dejado a los trabajadores en casa. En ese caso no ha habido posibilidad de negociar, pero ahora, pasado el momento de pandemia, en el que yo establezco unas posibilidades de que los trabajadores puedan trabajar desde su domicilio que yo ofrezco, habrá un acuerdo mutuo en el que se definirán esas condiciones. O sea, lo que quieres decir es que Victoria, que cuando pase todo este lío, o sea, porque está claro, yo creo que empieza a estar claro, o cada vez tenemos más claro, según nos explicas, que durante el COVID, oye, pues esto es lo que, déjame decirlo en aragonés, esto es lo que es, no me aplica este Real Decreto con las excepciones que tú has dicho y con el tema de compensación de medios y gastos que has comentado. Pero una vez pase, claro, el Real Decreto está teóricamente hecho
para el post-COVID, porque en el COVID pues no tiene una... claro, entonces, ahí va, perdona, Claro. ¿qué ha pasado esto? Entonces, lo que estás diciendo es que en el post-COVID es un tema voluntario, tanto para la empresa como para el trabajador. O sea, tiene que ser vía acuerdo. O sea, no. Correcto. Vale. La regla innegociable, es decir, no es posible para una empresa imponer el trabajo a distancia. Supone una modificación, una innovación del contrato de trabajo y, por tanto, solo puede ser de mutuo acuerdo. Ni la empresa ni el trabajador puede imponer esa situación de trabajo a distancia, salvo algunas excepciones. Que tampoco es imponer, pero sí en casos de conciliación, que ya lo vimos con la anterior modificación del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 34.8 de la adaptación de la jornada, en la que se podía proponer ese trabajo a distancia y que deberá ser negociado también con la empresa. Lo que ocurre es que la empresa no puede negarse en rotundo si no tiene causas muy objetivas y justificadas para negarlo, ¿vale? Entonces no es una imposición, pero sí es un empujón para llegar a la situación de trabajo a distancia. El segundo es en caso de estudios, de que sean interesantes para el trabajador por cursar unos estudios con regularidad, siempre y cuando ese trabajo a distancia sea un régimen ya instaurado en la empresa y las funciones del trabajador sean compatibles con ello. Y el tercero de los supuestos que también teníamos ya incorporado en el Estatuto de los Trabajadores en los casos de violencia de género. Bueno, En estos me casos... quedo... Claro, perdóname. No, Sí, en sí, estos Victoria. casos sí que existe una voluntad reforzada del trabajador frente al empresario, pero la norma general será la voluntariedad y, por tanto, la negociación tendrá que dar lugar a un acuerdo por escrito obligatorio que regule con mucho detalle todas estas cuestiones. La sentencia que ha pasado corriendo Guillermo, que es muy divertida y la tengo que mencionar, la hemos puesto aquí. La pongo porque no la he querido pasar a toda leche, perdona. No, que es que la hemos puesto porque nos encanta, es que se despidió una trabajadora porque represalió a su empresa bajando su nivel de rendimiento ante la negativa de la empresa de dejarle teletrabajar. Es decir, la trabajadora dice, oiga, que yo quiero teletrabajar, y la empresa dice, mira, no puede ser porque aquí tenemos que llegar a un acuerdo y no me interesa. Y la trabajadora bajó con carácter inmediato su rendimiento y el juzgado determina que el despido es absolutamente procedente porque esa bajada de rendimiento es una clara represalia de la trabajadora a la empresa. Esto es rarísimo que nos ocurra en el ámbito social, pero así es. Esto demuestra la voluntariedad para ambas partes, ¿no? No, que estabas hablando, Victoria, que esto es voluntario, pero que si yo, por ejemplo, tengo que acordar con alguien de manera individual pues un esquema de trabajo a distancia, lo tengo que obligatoriamente escribir. O sea, que ya yo que venía, te voy a poner un ejemplo, yo cuando he gestionado, digo yo así como, pero cuando he gestionado temas de trabajo a distancia casi estaba más basada la historia en la confianza, en la buena fe. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido escribir, bueno, y perdonar, pero tal, nunca. Entonces, ahora, si yo acuerdo con Luis para un tema de trabajo a distancia, tengo que escribirlo súper detallado, porque además entiendo que hay un contenido mínimo que tiene que tener ese acuerdo individual. O sea, no vale ni siquiera estamos de acuerdo. La norma, por eso decíamos que es una jarra de agua fría para muchas empresas que tenían este sistema, como tú dices, pues basado en la confianza mutua, en la flexibilidad para ambas partes y en la adaptación de lo que cada parte necesita en cada momento, muchas veces vinculado a puestos más bien directivos o de alta responsabilidad, en los que pues donde se desarrolla el trabajo era menos importante. Yo te digo que a mí me pasa con mis 3 mañanas a la semana, que ahora tendré que ver con recursos humanos de 4 casas si lo formalizo o dejo de disfrutar de esas 3 mañanas a la semana cuando pase esto del COVID, ¿no? De momento estamos cubiertos por el paraguas. Pero sí, ese acuerdo individual es obligatorio. Si no se celebra, sancionable. Y no es una condición más beneficiosa, quiero decir, que el que venía disfrutando de esas condiciones
y lo que establezcamos en ese contrato se tiene que establecer durante una duración específica para evitar que se alargue indefinidamente en el tiempo. Habrá que establecer cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte, dónde se va a prestar los servicios por la cuestión de la seguridad y salud en el trabajo. Habrá que saber dónde se presta el servicio porque habrá que hacer una evaluación, formación, información. ¿Cómo se van a compensar esos gastos? Si va a haber esa compensación, que entendemos que no es negociable que sea absolutamente cero. Tendrá que haber una compensación de gastos porque así lo dice la norma. Un inventario de los medios de trabajo que pone a disposición la empresa al trabajador. Y una cuestión muy importante que es las condiciones de reversibilidad, de flexibilidad horaria y tiempos de disponibilidad, el tema de la desconexión, pero sobre todo la reversibilidad del acuerdo, en qué términos y en qué condiciones cualquiera de las partes puede revertir el acuerdo y volver al trabajo presencial que se identifica como el prioritario, ¿no? Este es voluntario, limitado en el tiempo y reversible. Vale, fenomenal. Mirad, nos quedan. Oye, por cierto, no nos preguntáis porque os habéis ido. Os habéis. Pregunta, ¿no? ¿El qué era? Perdón. Hay por ahí alguna pregunta, ¿verdad, María José? No, había una de Marc no. Que ya. No, si lo digo por eso, digo, no, si simplemente es para saber si estáis ahí o no. O sea, que no. Aquí estamos. Fenomenal. No pues mirad, como nos quedan 5 minutillos, si acaso, Victoria, déjame que te pregunte un par de cosillas más y como vais a tener la presentación, yo creo que todo este tipo de cuadros... unas conclusiones prácticas, claro, yo creo. Guillermo. Efectivamente. Pero una pregunta, Victoria, yo creo que la regulación, claro, hemos hablado del acuerdo individual y no de la representación legal de los trabajadores. La ley, el Real Decreto hace mogollón de menciones al papel, y de hecho yo pienso que demasiado, pero bueno, al papel reservado a la negociación colectiva. Y lo que quería es un poquito tener tu opinión. Evidentemente, oye, ya hemos comentado muchos de los temas, pero ¿qué reserva la ley a la negociación colectiva? Y luego, si tú recomendarías meter esto en un convenio o en un acuerdo colectivo. Porque yo... a la última, no. No, porque sabemos que lo establecido, sobre todo en un convenio colectivo, se convierte en una norma de eficacia general y su modificación requiere otro acuerdo con los representantes de los trabajadores. No cabrá el descuelgue de la modificación de esto. Si es un acuerdo colectivo interno en la empresa que no forma parte de un convenio colectivo, al menos tendremos la flexibilidad de la negociación de un artículo 41 cuando existan causas que permitan pues modificar de manera justificada lo comprometido en ese acuerdo. Sí que es cierto que la negociación colectiva cada vez tiene más peso, lo hemos visto en las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores y en las últimas normas todavía más, ¿no? Incluso en las empresas en las que no existe representación de los trabajadores, las empresas están obligadas a acudir a los sindicatos mayoritarios negociadores de los convenios para intentar llegar a acuerdos, no necesariamente alcanzarlos, pero sí que existe una negociación de buena fe en la que los representantes de los trabajadores, sean los unitarios elegidos en la empresa o los sindicales, tengan voz y por tanto cobra absolutamente un lugar primordial en la regulación de este trabajo a distancia. Pero nuestra recomendación efectivamente es que, ojo con lo que digamos en sede de convenio colectivo como tal, entendido, porque su reversibilidad es difícil. Y en los acuerdos internos de empresa, acuerdos puntuales, sí que tienen mayor recorrido en cuanto a su flexibilidad. Sí tenemos causas, pero aún así es importante establecer criterios, establecer modalidades, establecer momentos de revisión, incluso de reversión, no solo para el trabajador que ha accedido a este trabajo a distancia que pueda volver a su trabajo presencial, sino también para la empresa, cuando, por ejemplo, existan problemas técnicos, organizativos, económicos que impidan a la empresa mantener estas condiciones. De manera que, bueno, la negociación siempre es una vía
interesante, pero que hay que tratar de manera muy cautelosa y vinculada a la estrategia de la compañía. No, fenomenal. Oye, y la última pregunta es si quieres bueno, pues hablamos un poquito de alguna recomendación práctica desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Mirad, cuando empezamos, esto lo digo para todos, y cuando empezamos el primer borrador que hubo de este Real Decreto, que yo por eso estoy relativamente contento con lo que estamos leyendo, porque si tuviéramos el primer borrador, os hubierais quedado patidifusos, porque trataba al teletrabajador casi como un puesto, o sea, como una posición, digámoslo así, de especial peligrosidad, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto es un factor neutro el lugar elegido por el trabajador, por ejemplo, Victoria? O sea, desde un punto de vista muy de prevención de riesgos laborales. O sea, porque al final yo voy, no sé. Desde prevención de riesgos laborales, desde luego, no es neutro que el trabajador preste servicios en la empresa, que es un ámbito absolutamente controlado por el empresario, que el empresario debe y puede controlar, mientras que el domicilio del trabajador sale de ese ámbito de control fácil para el empresario. Por un lado, el tema de la jornada, del registro de jornada y del derecho a la desconexión. Porque Habrá que ser... tengo que registrar también la jornada, ¿no? Supongo. Correcto, claro, ese derecho esa obligación de la empresa del registro de jornada no desaparece, sino que se hace incluso más necesaria, porque de otro modo es imposible controlar la jornada. Y ya no solo para controlar que cumple con la jornada mínima exigible y por la que estamos pagando a los trabajadores, sino al revés, también para evitar que se vulnere el derecho a la desconexión del trabajador. Sabemos que en el domicilio a veces las jornadas se convierten en interminables, y esto va muy ligado a la parte de prevención de riesgos laborales que me preguntabas, y es que ese derecho a la desconexión está absolutamente ligado, por un lado, a los derechos de protección de datos de carácter individual, y también a los derechos de prevención o de protección de la salud mental de los trabajadores, la cual está siendo pues una de las asignaturas pendientes en prevención de riesgos laborales, que incluye esta obligación de los riesgos psicosociales desde los inicios de los años 95 o 97 con las regulaciones de prevención de riesgos, pero que todavía es una asignatura pendiente en muchos planes de prevención. Entonces, tema de registro de jornada, no desaparece la obligación, sino que incluso será más exigible en esos casos. Segundo, el lugar de trabajo es el domicilio del trabajador, con lo cual el control o la valoración, evaluación y planificación de la actividad preventiva en el domicilio del trabajador es más dificultosa, con lo cual también es un buen momento el acuerdo individual con el trabajador en el que establecer las maneras en que la empresa podrá enviar a su servicio de prevención en un determinado momento o periódicamente para hacer esa revisión y adaptación del lugar de trabajo al trabajador, y sobre todo la formación y la sensibilización en cuanto a la importancia de mantener las condiciones óptimas para el trabajo en el domicilio, en el que no vamos a poder controlar cada vez. De momento, en las situaciones de teletrabajo por COVID, sabéis que se hizo una excepción expresa en la norma para que las empresas no tengan que evaluar definitivamente o con todas las prerrogativas que establece la norma de prevención de riesgos laborales, sino que se limita a una autoevaluación, como una especie de checklist que autoevalúa el propio trabajador dada la urgencia de la medida. Pero sí es muy importante tener en cuenta esa perspectiva de prevención de riesgos cuando planifiquemos las políticas de trabajo a distancia y en los acuerdos individuales que alcanzamos con los trabajadores. Y entonces, oye, la última, es que además que esto, es que además esta no la sé, o sea, pero entonces la empresa puede Igual venir yo a mi tampoco, casa. ¿eh? Ya, pues la empresa puede venir a mi casa entonces a ver cómo tengo yo mi dormitorio, o sea que. El domicilio del trabajador es el ámbito absoluto de intimidad del trabajador. Ya, pero me tienes que Para dar. poder, claro, pero para poder, volvemos a la voluntariedad del trabajo a distancia. Si a ti te Ya, interesa trabajar desde tu casa, tengo que dejarte yo venir a mi tengo la casa. obligación de evaluar el puesto de trabajo, tú me tienes que dejar entrar a ver esa habitación o el lugar donde tú me indicas que vas a trabajar. Ya. Y con una persona técnica en prevención de riesgos laborales haremos una evaluación inicial y acordaré
periódicamente las reevaluaciones, o cuando tú hagas una modificación de ese lugar de trabajo me tendrás que avisar para que yo vuelva a evaluar. Sí que es cierto que cuando llegue Dindón, el técnico de prevención, a tu casa, si tú estás en pijama y con los pelos así, pues le dirás, mira, no entras, Bueno, y no entra, yo con y los no pelos entra. difícil, pero Y, o sea, y no por eso me podrán despedir. Pero si yo me niego reiteradamente a que entre nadie en mi casa para evaluar el puesto de trabajo, desde mi punto de vista perdería eficacia el acuerdo alcanzado con la empresa, vale, porque no puedo permitir como empresa que se presten servicios sin el ya. control de la valoración de la seguridad y salud del trabajador. Victoria, y última pregunta, y esta vez si tal. Y por ejemplo, porque también me está surgiendo, y surgen muchas empresas, y no me está surgiendo ahora mientras hablo. O sea, el lugar de trabajo, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que en todo este lío se ha ido a la playa o sea, a trabajar a distancia, ¿no? Eso que, o sea, forma parte de ese acuerdo individual. O sea, sería. Hasta ahora podía ser incluso libre, si las partes no lo habían definido, y el trabajador puede prestar sus servicios desde donde considere, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos sí que tiene que haber un control del lugar de la prestación del servicio, y por tanto en el acuerdo habrá que definir cuál es el lugar decidido por el trabajador para la prestación habitual del servicio, y si cambia de su domicilio habitual por su segunda residencia en la playa, pues lo tendrá que comunicar y tendrá que estar previsto en el acuerdo. Pensemos que el acuerdo de trabajo a distancia también puede estar vinculado a que en un determinado momento tenga que poder acudir a las oficinas o a las instalaciones de la empresa con, no sé, con 4 horas de tiempo por una cuestión urgente, o porque necesitemos disponer presencialmente del empleado en un determinado momento. Eso se puede pactar. Ahora, si yo pacto contigo que vas a estar aquí en Valencia, en la calle San Vicente, y de repente te llamo y estás en Estados Unidos, pues no estarías cumpliendo, por un lado, la Ya, parte preventiva, y por otro lado estarías incumpliendo lo que hemos acordado en el pacto de entiendo. trabajo a distancia. Victoria, tenemos dos preguntas que yo creo que podemos responder. Mira, a David no le ha quedado claro, David Nomdedeu, porque hemos comentado que se puede hacer una autoevaluación y sin embargo hablamos, bueno, de hecho, específicamente lo que dice es, no se comentó que la persona en teletrabajo, si se niega a que entre el técnico de prevención, puede hacer una evaluación por ella misma siendo válida, pero eso hemos dicho más en la situación de COVID que en la de, ¿no? Correcto. En la situación de COVID, si no es posible hacer esa evaluación previa a que se inicie el trabajo a distancia, es suficiente con una autoevaluación por el trabajador, pero solo en los casos de teletrabajo o trabajo a distancia por COVID. Vale, Cuando fenomenal. se quiera implantar una situación de trabajo a distancia a partir de finalizado o porque no tenga nada que ver con la situación de COVID, habrá que hacer una evaluación correspondiente del lugar de trabajo. Vale. Y luego, fíjate, Esther nos pregunta si el periodo de referencia del 30% en 3 meses, que cómo se establece de enero a marzo, de abril a junio, julio, septiembre. Hostia, súper difícil. De enero Esto a es marzo, el abril, juego julio. de los trimestres, es como el juego de los trileros. Esto es lo que dice la norma, 30% de un periodo de 30 meses. ¿Cómo se De computa? tres, de Pues tres. de 3 meses esto, de 3 meses. Estaba pensando en los periodos estos de la concatenación de contratos de 12 meses, un periodo de 18. Pues este periodo de 3 meses no es trimestre natural anual. Son trimestres que no sabemos cómo acabarán interpretándolo los tribunales, pero nos podríamos volver locos si cada día hay que computar en los 3 meses atrás a ver si hoy te pasas o no te pasas. Yo creo que lo más práctico y lo más cabal en los casos en los que tengamos un esquema claro es fácil, porque el caso que os ponía al principio, 3 mañanas a la semana, 5 horas cada mañana, son 15 horas, ya me he pasado de las 12 a Ya. la semana. Estoy claramente ahí. Ahora, si esto va a variar cíclicamente durante el año, pues haré una previsión. Intentaré que no pase el 30%. Ya. Si se pasa del 30%, por poco, pues es una manera de tener un control e irlo ajustando. Y si nos vamos a pasar sí o sí, hagamos un acuerdo
en el que se valore como trabajo a distancia desde el principio, pero esas oscilaciones durante el año hay que verlo caso a caso. No es trimestre natural del año, es un poco... Fenomenal. Oye, tenemos una mano levantada. Además, yo no sé si lo he hecho bien, Evelyn, pero yo le he dado aquí para dejarte hablar. No sé si lo he hecho bien, ¿eh? Mira a ver si puedes hablar. Evelyn, pues algo, vamos, yo le he dado. Mira a ver si tú puedes, María José. Es que yo no sé qué más tengo que hacer. Que no me deja abrirle el micro. A ver. Bueno. Berlín está en Reino Unido y probablemente la situación sea distinta. Está trabajando en Reino Unido. Y Sí. probablemente la situación sea distinta de la que estamos hablando en este momento aquí. Es decir, que aquí hay una regulación muy, muy concreta, mientras que en los países anglosajones ya sabéis que es mucho más laxo. Ya. Entonces, no sé si... Hola. Pues chico. Evelyn, Hola, Evelyn. Sí, ¿me escucháis? ¿Qué tal? Sí. Sí, mira, justo iba el comentario por ahí, por lo que dice Luis. Aquí nosotros de momento es un acuerdo que hacemos con los empleados de manera libre. Me parece que regularlo es como perder la confianza totalmente en el empleado, ¿no? Es como, no sé, yo lo veo desde esa perspectiva, incluso lo de ir a su casa y revisar los riesgos laborales. Vamos, me parece un poco como no creer en el criterio del empleado. Ya. Se supone que si son empleados de almacén está claro que ellos no pueden teletrabajar y al ser puestos más cualificados, que se asume que son gente con mayor educación, por tanto con más criterio, ellos sabrán, digamos, balancear su vida personal y su vida laboral y también buscar un lugar correcto donde trabajar, donde una silla apropiada, un espacio, unas horas. No sé, yo lo estoy escuchando y me parece a lo mejor un poco demasiado, ¿no? Bueno, pero creo que lo hemos dicho al principio, Evelyn, o sea, que compartimos, yo comparto plenamente tu visión. Vamos a ver, yo sí que me creo que necesitaba una regulación, algo que no, bueno, pues que tenía, que realmente no la tenía, como aquel que dice, pero evidentemente lo que nos hemos dado como regulación, pues no deja de ser, como decimos aquí, como que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Porque, fíjate que he dicho que no incentiva, o sea, mira, Evelyn, si ahora me preguntaras, oye, ¿y las empresas en España qué es lo que están haciendo con la nueva regulación? Y es, mira, lo primero, seguir en ese estado de supervivencia mientras vivimos el COVID. O sea, no, ¿vale? Y las que se habían, lo que yo antes he definido como venido arriba o animado, están viendo con muchísima cautela el hasta qué punto ir adelante o no con un modelo de este tipo. A mí lo que me preocupa, Evelyn, perdona, es que hay muchos modelos de negocio, o sea, que ya no es una cuestión de elegir o no, que hay muchos modelos de negocio que requieren de esta forma de trabajo. O sea, no, ¿sabes lo que digo? Ya no es para ganar un premio, no es para, sino que evidentemente empresas que estáis en proceso de transformación, imagínate, digital, joder, para atraer talento necesitamos de ese tipo de formas de trabajo flexibles, ¿no? Y evidentemente, pues esta norma no anima a ellos, o sea, eso es lo que quieren. No invita a las empresas a querer a querer usarlo, ¿no? A querer invitar a los empleados a que trabajen remoto. Hoy, aquí en Inglaterra, hemos empezado el confinamiento otra vez, ¿eh? Entonces, todos estamos confinados. Mi empresa, bueno, que probablemente eso pasa en España ahora en breve también, ¿no? Quizás haya una posibilidad. No, en breve no. Es que pasa. Que no. Aquí se tomó la decisión el sábado, así que hemos tenido un par de días para hacernos la idea. Mi empresa es una empresa que vende repuestos de automóviles, entonces ellos
bueno, la cabeza de la empresa ha dicho que somos una empresa de servicios esenciales, entonces estamos abiertos y no quiere, vamos, que la gente trabaje en remoto. Pero como se sigue necesitando contratar gente y se siguen necesitándose los servicios, pues yo me he visto obligada a adaptar todo a remoto, de alguna manera, ¿no? Ya. Las entrevistas, los contratos en digital y todo eso. Y claro, es un poco también animar a las cabezas a explorar estos territorios, pero claro, si yo me viese con esta normativa aquí, tendría un no directamente de parte de ellos. Ya. Tengo que pagarles yo la luz y el agua y los de casa porque ellos están trabajando remotos y se están ahorrando venir a la empresa. No sé, yo me imagino a mi jefe diciendo eso y yo tendría que decirle, pues, no sé, aquí hay que poner una cláusula donde por el sueldo que tiene, ¿no? Por el paquete que está Vamos recibiendo, a ver. a cargo de todo. Sí, Evelyn, por estamos de acuerdo, pero fíjate que esto, por otro lado, es un acuerdo voluntario, o sea, que al final hay una voluntariedad tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador, pero bueno, que podríamos debatirlo tiempo y tiempo. Desde luego, en lo que más coincidiríamos es que esta normativa invitar no invita, o sea, que no, o incentivar, por así decírtelo. Y a mí, la palabra clave... Sí. No, creo, Guillermo, que tienes toda la razón del mundo, no incentiva en absoluto. De hecho, las cifras lo que nos están diciendo es que está bajando el porcentaje de gente que está teletrabajando en este momento en casa, que bajó yo creo que era el 16 o 17% de todos los empleados que estuvieron en el primer trimestre. En este momento me parece que estamos en el 8 o en el 9%. Quiero decir, no. Un bajón terrible, ¿no? Pero Luis, daos cuenta que lo que estamos viviendo ahora es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esto no es teletrabajo lo que hay ahora, entonces ni siquiera los datos son datos tal, porque ahora mismo las personas que teletrabajamos lo estamos haciendo por motivo del COVID-19 en un porcentaje elevadísimo, ¿vale? Entonces, esto habrá que medirlo bien cuando pase la pandemia, hasta qué punto modelos de negocio que necesitan tener trabajadores a distancia se van a ver más o menos bloqueados por una normativa que yo me creo que tiene que existir, ¿de acuerdo? Pero que posiblemente, pues desde luego, no lo incentiva. O sea, lo que pasa es que el modelo de negocio que necesite tener trabajadores a distancia se tendrá que adaptar a esa normativa. Yo creo que lo importante es, o sea, en el ejemplo hasta que ponía Evelyn, no es la situación de pandemia la que nos lleva a tener una normativa, porque esa normativa te saca, digámoslo así, de la situación de pandemia. O sea, a mí me preocupa más el post-pandemia, o sea, post-COVID, ¿no? O sea, no, cuando todo el mundo podamos trabajar presencial, ¿cuántas empresas o qué empresas o cómo la empresa se va a adaptar a una normativa teniendo en cuenta, y con esto termino la respuesta, que a mí me parece que la palabra no es la empresa que quiera tener teletrabajo, sino la empresa que lo necesite como marco y estructura organizativa para competir en el mercado. Esto no va... O sea, si una empresa va a decidir tener teletrabajo o no, porque quiere, seguramente no lo vaya a tener. Aquí el problema o la situación o el desafío nace para la empresa que lo necesita. Porque si yo no tengo un modelo de trabajo a distancia, no me traigo a Evelyn a España en la vida. O sea, no sé si veis lo que quiero decir. No me traigo al talento que quiero atraer. Ese es un poquito el desafío al que nos enfrentaremos cuando pase el COVID, ¿vale? O sea, que ojalá Dios, oye, estuviéramos hablando de que tenemos que aplicar esta normativa en un mes, ¿eh? Muy bien. Oye, pues no sé, porque mirad, tenemos para finalizar, que lo hago en 5 minutitos para que os podáis ir a... Porque yo no sé en Castellón, pero en Madrid, como a las 8 y pico, los que sí que nos tomamos algún vino todos los días, macho, para sobrevivir, a las 8 tenemos que estar en algún lado. Bueno, entonces, perdonad. Entonces, oye, algunas recomendaciones prácticas que las estaba diciendo ahora, fijar, alinear trabajo y teletrabajo con objetivos estratégicos de la compañía. Estamos hablando de teletrabajo como necesidad de negocio, ¿vale? Yo creo que mi recomendación hoy a una empresa que dude, lo que más le diría es, piensa
hasta qué punto tu negocio requiere tener personas trabajando a distancia, ¿vale? No para el momento, Luis, del COVID, que es sobrevivir, es decir, que no tal, sino para después. Delimitar el escenario, en qué escenario nos encontramos para tener claros los plazos. Fíjate que la pobre Esther nos preguntaba y dices, pues la verdad es que es un lío que no me extraña, o sea, porque además si luego pones los plazos de los planes de igualdad, de no sé qué, el cuadro que ha puesto Victoria, que os hemos puesto, se convierte en una matriz N, o sea, no. Oye, prueba piloto cuando sea posible, es decir, yo creo que aquí la palabra es cautela. Es decir, si nos habíamos venido arriba, cuando acabe el COVID, pues pilotarlo, bueno, tener un poquito de cautela porque no es, como decimos en Zaragoza, que no hay barra libre, digámoslo así, planificar y diseñar la estrategia de la negociación colectiva. Y a mí me parece que una de las cosas importantes que se logró, vamos a ver, porque no sé antes que has dicho antes, Victoria, digo, no, si yo no he escrito la regulación ni de coña, o sea, pero creo que sí que tenemos una regulación que al menos hay una cierta contención de daños. ¿Por qué? Porque podemos regularlo en un acuerdo, ¿no? Pues dotarle de temporalidad al acuerdo, dotarle de una reversibilidad. Ojalá no tuviéramos que hacer tanto, pero ya que lo tenemos que hacer, oye, vamos a hacerlo bien, con esa temporalidad, esa reversibilidad. Bueno, pues remitir a políticas de empresas, bueno, pues de códigos de conducta que ya tengamos, de protección de datos. Evidentemente, vamos a tener que regular el tiempo de trabajo, la flexibilidad y conciliación y todo el tema de gastos y hacerlo en un acuerdo individual o colectivo, ¿no? Bueno, como veis, y os lo decía al principio y por terminar, o sea, yo os decía, yo espero que la explicación que os hemos dado, al menos os dé un pulso, evidentemente, de los rasgos más importantes que tiene la regulación. Os decía que pudo ser oportuna, porque yo sí que me creo que pudo ser oportuna y que quizás su complejidad, su prolijidad, no sé si existe como palabra, su carácter prolijo, pues hace, pues que no invita, ¿no? Que es tal. Y no sé, Victoria, si tú quieres decir alguna cosa. Menos mal que habéis hablado al final un poco, que nos habíamos quedado así, Victoria, y un poco. O igual es que nos queréis llamar después, que también os lo ofrecemos, o sea que. Sin ningún problema, de verdad que quedamos a vuestra disposición porque nos hemos comido el tiempo, nos ponemos a hablar y Guillermo y yo nos hemos llamado 3 veces esta semana para preparar esto, nos ponemos a hablar y al final nos comemos el tiempo y seguro que hay un montón de dudas que os planteáis y que estamos, vamos, a vuestra disposición a través del club, a través de Luis o de María José, nos podéis contactar y estaremos encantados de debatir, de seguir valorando situaciones o de responderos a las dudas concretas que tengáis. Hoy ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por habernos aguantado, pese a habernos saltado casi media hora más de trabajo. Hemos aguantado ahí los 23 El placer ha sido nuestro. El placer ha sido nuestro. Daros las gracias a Guillermo, Victoria, Guillermo. Vuestro trabajo pues nos clarifica muchísimas cosas y además de la forma en que lo habéis hecho con ese toma y daca, yo creo que ha contribuido también a hacer esto un poco más liviano, que siempre ya sabéis que los webinars son a veces un poco pesados, pero lo habéis hecho muy, muy fluido y eso la verdad es que es una alegría para todos nosotros. Y nada más, fenomenal. Daros las gracias en nombre de todos, de todo el club. Luis, si no os vais, les dejo, porque le he prometido, que lo estaba buscando, le he prometido a Marc que le daba un vínculo. Vamos, que puedes despedir, pero que en el chat le pongo el vínculo a una cosita que me pedía, ¿vale? Perfecto. Dame simplemente 40 segundos que lo busco y se lo doy. Perdona. Y 2 minutos también. Muy bien. Es para irme con todos los deberes hechos, que si no... Que si no, no duermes. Claro. Vale, aquí lo tengo. Fenomenal. Esto, Marc, que te voy a colgar, responde a la pregunta
que me estabas haciendo, ¿vale? Entonces, para que veas cómo lo acaba de publicar el World Economic Forum y... ¿Qué Vale. te ha quedado eso, Guillermo? Si no, es que hablo en inglés fenomenal. Entonces, lo tenéis allí. Pone unos gráficos súper chulos, ya veréis, de cómo las empresas, el nivel de satisfacción de empresas y empleados con el tema del trabajo a distancia. Entonces, mirarlo por ahí y si alguno lo queréis algún día discutir conmigo, pues oye, encantado, ¿vale? Ahí lo tienes, Marc, grábatelo y todo para vosotros. De nuevo, muchas gracias. Muchas Venga. Gracias a gracias. vosotros Adiós a y a ver todos. si la próxima nos podemos ver cara a cara. Ojalá Sí se que acabe sí. esto pronto y Perfecto. podemos conoceros a todos. Muy bien. Hasta Un abrazo. luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.